¿Qué tiene que hacer ahora el oficialismo para mejorar o conservar, digamos, esta elección para que se le repitan los resultados en octubre y se mejoren? ¿Y qué tiene que hacer la oposición para mejorarlos? De alguna manera me parece que el gobierno lo que logró es renovar las expectativas. Básicamente, si bien la gente siente que los resultados todavía no se ven, ¿no? Lo que sí logró, y me parece que también la pasión de Vidal lo logra, es renovar las expectativas en términos de futuro. Y ahí está muy marcada la diferencia en la gente que aprueba la gestión del gobierno. El 96% de la gente cree que la situación del país va a estar mejor o mucho mejor en los próximos meses. El número es contrario si uno mira con los que no lo aprueban, ¿no? Donde el 86% te dice vamos a estar peor o mucho peor. Me parece que el tema es poder seguir renovando las expectativas hasta que la economía mejore y empiece a mostrar resultados, ¿no? Y me parece que un tema que tuvo el gobierno, y es lo que en general le tira abajo el optimismo político, que es algo que nosotros medimos todas las semanas y que publicamos en Clarín, tiene que ver con los errores no forzados, ¿no? Es decir, no equivocarse, porque acá la gente está validando la gestión y bueno, de alguna manera esto genera, entonces, para el gobierno no equivocarse, no cometer errores no forzados y seguir tratando de renovar. Pero las ¿cómo se imaginan estos 2 meses? Para darle tiempo, ¿Cómo ¿no? se imaginan estos 2 meses? Porque fue una campaña rarísima, Cristina no habló, los candidatos de Cambiemos aprendiendo en el andar, muchos ni siquiera logrando el nivel de conocimiento que se pretendía. ¿Cómo se imaginan estos 2 meses donde los dos, tanto Unidad Ciudadana, Cristina, como Cambiemos, tienen que sumar, tienen que robarle votitos a otros candidatos, tienen que lograr que alguien que ayer votó a otra persona los vote a ellos? ¿Cómo es esta campaña? ¿Va a seguir Cristina sin hablar? ¿Va a tener que salir a hablar? ¿Va a seguir Vidal haciéndose cargo de la campaña de Cambiemos? ¿Cómo se lo imagina? Yo tengo la impresión que estamos en un periodo de distensión económica y tensión política. Distensión económica y tensión... ¿Y a qué le llamás distensión económica? ¿Es una buena noticia para la gente? Claro, se tranquilizan las cosas, ¿viste? La tensión que tuvimos las 2 semanas previas, esto baja. Lo decís por la baja del dólar, porque la inflación sigue alta, digo... Por eso, tensión, no digo que es la activación. Ahora, al mismo tiempo yo creo que vamos a un periodo de tensión política. ¿Qué van a decir esta tarde en el Instituto Patria? Yo no sé qué van a decir, pero supongo, conjeturo que ahí se va a iniciar la campaña de Cristina, ¿no es cierto? Es decir, me da la impresión que la dinámica va a venir de fuerte tensión política, más allá que esa tensión política no se traslade, ¿no es cierto?, a la economía. A mí me parece que lo que vamos a tener es un kirchnerismo mucho más agresivo que el que tuvimos en la campaña de las PASO. ¿Y Cambiemos qué va a hacer? Para mí, cuando vos ganás con una estrategia, tendés a repetirla. Esto es normal y en Cambiemos es una característica. Casi es algo que yo criticaría, pero le funciona. En este momento, yo lo veo a Cambiemos repitiendo la estrategia y espero un kirchnerismo más agresivo. O sea que Vidal tiene que volver intratable y volver a pelearse con Brancatelli. No, pará. Yo creo que hay algo, ¿viste? Que se ha dicho de Vidal, de hecho, que sea ella misma. Sí. Pero claro, porque no sé ahí le falló la Vidal. Sí, está claro, ¿viste? No necesariamente que se pelee con Brancatelli, pero ella funciona mucho mejor. ¿Pero qué significa, Rosendo, que lo que ofrece habitualmente Vidal es, digamos, una expresión más amigable, pero es más tranquila, política, es más lo normal, es más Pero tranquila? ella es las dos cosas, ¿no? Porque esa es la Vidal. Ahora, también hay una Vidal guerrera, que es la que puede enfrentar todo lo que enfrenta en una provincia de Buenos Aires. El problema es sacarte el asesor de encima. Ese El drama de Durán Barba es cuando el asesor te cambia, te desnaturaliza. Pero Julio, estoy en un punto en desacuerdo contigo en este punto. Durán Barba es el más criticado, pero hasta ahora su fórmula funciona. Sí. Es terrible, lo critica. Carrió lo insulta, pero sigue el libreto de Durán Barba. Quien ganó la elección de Macri fue Cristina, no Durán Barba. Si Cristina no pone a los personajes que puso, a Aníbal y a Zanini, Durán Barba está en Ecuador jugando al truco. Digo, claro, porque si no, acá lo que está claro es que hay algo que irrita y le da los votos al otro lado. Pero cuando el asesor es más fuerte que el asesorado, se da un híbrido. Y los híbridos no sirven para nada. Por eso se escapó el otro día Vidal y nos hizo un favor a todos. Volvió a ser humana. Pero, no sé, quizás es una apreciación personal, pero a mí no me sorprendió ver la Vidal así. A mí tampoco, para nada. Como que a mí me parece, yo la he visto a Vidal cuando ha enfrentado a Baradel, la he visto en ese tono. Sí, pero no en la campaña. No en la campaña. Había sido una campaña de todos los candidatos súper edulcorada. Digo, esto que plantea Julio, ¿sabés qué se me vino en la imagen a la cabeza? De Esteban Bullrich diciendo:
sí se puede, digamos, haciendo como una especie de arenga medio ficticia también en un escenario. Le hicieron ir a los candidatos a ámbitos que no le quedaban cómodos, no solamente en Cambiemos, en general, esta cosa de empezar a hablar con los nombres propios de la gente. El otro día estuve con Joaquín, ¿quién es Joaquín? No, uno que encontraron allá en la provincia, que esto era muy del PRO y después lo empezaron a usar todo. Como que se ficcionalizó demasiado la campaña. Y cuando vimos algo más genuino, impactó. Impactó porque hasta ahora no se venía pero bien. aparte El manual de comportamiento. No aplica solo a Vidal, me parece que aplica en general a En todos. general, La gente claro. quiere verdad, quiere la verdad, quiere Vieron a ver los cómo- pastores protestantes, era lo mismo lo que hacían, exactamente lo mismo. A ver, en la campaña Cristina Kirchner no habló. Fue lo Esto no es mismo un de detalle Cristina. menor. No habló, no abrió la boca en toda la campaña. Pero para mí fue una excelente estrategia esa. Está bien, pero Excelente. ¿qué dice de uno como candidato que tu estrategia sea esconderte? Claro, pero Vamos, bueno. también habla mucho de lo que Habló, está pero en pasando. ámbito Con cerrado, el resultado promovido de en hoy. ámbito pero sí, cerrado. porque No vos, es que no estuvo muda, porque yo la vos si escuché salís a hablar públicamente tenés que tener la moral muy alta y digamos que está un poquito golpeada. Perdón, en el Congreso habla todo el mundo y como dijo Carrillo los otros En días, el entra cada Congreso. sujeto. Pero te queda No, en digo, el Congreso. me parece Con que el Cristina resultado habló, de hoy. habló, pero en ámbitos más circunscriptos, donde seguramente tenía un público más afín, dando 4 ideas que son las que motorizan su campaña. Hicieron viajar a Emilio Monzó, ¿te queda claro? Bueno, pero Nos con, sacaron. ahora, con el resultado de hoy no te queda claro si La Cristina... nueva política es la nada. Si Cristina hubiera sido... Sí, que no lleva nada de Julio. ¿Y eso si dónde Cristina- va? ¿A Cristina o a Cambiemos? La nueva política no lleva nada. Va a un fracaso lento, pero siempre fracaso. Julio, si Cristina hubiera sido la Cristina que conocimos en el poder, en la campaña, si ahora se está buscando eso, no sabes si le hubiera ido peor o mejor. Digamos, es historia contrafáctica. Pero también hay otros elementos. Cristina nunca salió a opinar sobre Venezuela. En días donde en Venezuela pasaron cosas y donde mucha gente dice, escenario Venezuela. fuimos, Nunca el explicó espacio sobre de todo. Santa Cruz, tampoco. Sobre Digo, una tampoco. provincia que está en llamas y donde todos los días hubo noticias. Digo, ella también está Cristina Light, que ayer Bueno, lo quizás veía le y jugó en decían contra, que ¿no? hace tiempo. Eso, ¿o no? O podría haber sido peor si hablaba y se expresaba con respecto a estos temas. Mira, en política las cosas se miden por el resultado, Claro, en última instancia. Y la estrategia de Cristina me parece que no resultó. Pero No Artemio- resultó, que no resultó. ¿Sabés cuál es la Rosendo, duda? perdón, no te escuché. Que no resultó. Que no resultó. No resultó. Si es más, el Es decir, complejo- si ella hubiera ganado por 5 puntos, la estrategia fue Pero, ¿y para totalmente qué exitosa. regaló el partido? Ella siendo con la mayor caudal de voto en un partido donde Randazzo iba a ser la posible oposición y que sacó 5 puntos, hubiera sacado 5 más. Se volvió a correr, regaló un partido Otra siendo vez. la mayoría Volvió a regalar y el partido. evitó la interna del peronismo. A la gente no le gusta esa no poder participar y decir, bueno, dame una interna, a ver quién gana. Ese fue el mayor Es un- error. El mayor error de Cristina fue no aceptar la interna con Randazzo porque perdió los votos que Claro. son 5 puntos, ¿no? Volvió a equivocarse. Pero además como la cuando ganaba. eligió a los Lo candidatos lógico, en 30 como 2015. salió ahora, demostraba que lo ganaba. No Claro. quiere que le digan nada en una Hoy interna, estaríamos es una hablando, locura. eso es cierto, hoy estaríamos hablando de los 40 puntos que hizo la que interna de hizo, Cristina. que hizo Cristina Claro. al frente del peronismo. Ahora, para- pero esto no es una para novedad, decirlo le pasó así. lo mismo en 2015, Pasó digamos, lo cometió mismo todos los errores a la hora de porque es elegir una los estrategia candidatos. personalista, es una estrategia pensada solo en torno a, digamos, los deseos y el protagonismo de Cristina. El tema es, para adelante, para lo que viene en octubre, si el gobierno va a encontrar la fórmula de poder superar los votos, ¿no? Obviamente que el estilo y la línea es la que marcó Vidal en los últimos días, porque evidentemente Esteban Bullrich era un candidato frío y en general los candidatos fueron fríos de Cambiemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y eso no resultó. Una candidata caliente como Elisa Carrió le fue bien en la ciudad. Y lo otro es la gestión, ¿no? Macri va a tener que mostrar, yo creo que mañana va a haber un anuncio sobre jubilaciones y va a haber como una actuación del Estado mucho más fuerte pensando en el votante, Bueno, cosa que pero no se son hizo. 8 semanas, Entonces, son ¿qué podemos decir que el votante, cómo votó, digamos? Porque hablábamos tanto de economía, ¿no? De la situación difícil que atraviesa tanta gente y que quizás eso puede influir en el voto. ¿Con qué podríamos decir que votó la gente? ¿Con el corazón, con el bolsillo, con la No, esperanza, con la expectativa? Votó con el corazón como apuesta a futuro y relegó un poco la actualidad económica, porque la actualidad económica, cuando Mariel o Rosendo o cualquiera de ellos miden, siempre da, la economía hoy está mal, y cuando preguntás, ¿no? Dentro de un año, Claro. te dicen, no, dentro de un año va a estar mejor. Eso es lo que Pero priorizamos. votó contra los decíamos, lo chorros, que hizo porque la bien gente el- estaba harta de los chorros. Sí, y, yo y creo- después de la última elección seguimos viendo cómo
fueron cantidades de denuncias con cantidades de robos impresionantes del Estado por parte de esta gente del kirchnerismo, entonces la gente se hartó los chorros. Sí, votó con mucha expectativa y eso es lo que decíamos recién, ¿no? El gobierno pudo renovar las expectativas y eso es importante, creo que lo va a seguir manteniendo. Vidal habló hace un rato y dijo que ella trabaja en equipo y va a seguir estando al frente de la campaña y va a cuidar a sus candidatos porque esa no es una forma de quitarles protagonismo, sino que esa es su forma de trabajo. Y definiciones fuertes, dijo que sus candidatos no eran testimoniales, que no buscaban fueros, habló de la boleta única. Ahora, también la también la economía tuvo su peso, ¿no? Porque también en la provincia de Buenos Aires, que creo que es donde la economía está más complicada, más allá del 33% o 32 o 33% de los votos que haya sacado Esteban Bullrich, también hay un 60% de la gente que votó en contra. ¿Pero qué medidas le esperan al Y gobierno? eso votó la economía. María, ¿qué medidas le esperan al gobierno el día después de las elecciones? Teniendo en cuenta lo siguiente, hay muchos que dicen, no, fue gradualista, no hizo todo lo que tendría que haber hecho. Tendrían que haber sido más duros, no fueron tan duros porque si no se complicaba mucho el panorama. Y están quienes lo ven exactamente al revés, que dicen, no, bueno, ahora tienen que florecer todo el sacrificio que se sembró. La propia vida dijo, les pido perdón para todos los que tenían mayores expectativas y no les pudimos dar lo que queríamos darles. En 2 años, digo, tenés tiempo de poder, el gobierno cuando se sienta fuerte el día después, supongamos una elección como la de ayer, puede salir con el pecho a decir, ¿salgo con medidas impopulares o salgo con medidas populares? No, a ver, era muy poco tiempo y evidentemente eso todos lo sabíamos. Tal vez uno de los errores del gobierno fue no mostrar realmente con el panorama en el cual se encontraban y tratar de que la gente, bueno, tuviera expectativa, esperanza. Cosa que sí hizo Vidal en la discusión y que también, ¿no? Vidal fue la que más clara lo mostró. Ahora, tienen que renovar las expectativas, pero también tienen que mostrar gestión, porque tampoco no es que no pasó, pasaron casi 2 años. Evidentemente yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es por estas semanas dejar de hablar de la elección y empezar a mostrar gestión, empezar a mostrar que están gestionando, empezar a mostrar cosas. Ahora, todo indica que se va a polarizar más todavía la elección, porque y hay una cuestión rara, que es que Massa, cuando fue la elección de Macri contra Scioli, que ya estaba cantado, no de las PASO, la primera real, sacó 20 puntos y Margarita sacó 4, gente que sabía que ni Margarita ni Massa llegaban. Y en esta, que es una senador, que es mucho menos comprometida, bajaron 9 puntos la suma de los dos. Algo pasó ahí, porque y ahora es muy probable que sabiendo que no entra senador ni Randazzo, ni Margarita, ni Massa, la gente vaya, el que quiera apoyar al gobierno y el que quiera oponerse, salga de la parte de senadores por lo menos. Sí, también es cierto que en el 2015, de las PASO a la elección general, por ejemplo, en el espacio de una crecieron de 20 a 22, cuando uno era una elección que era a matar o morir y que todo el mundo pensaba que se iba a diluir y finalmente no se pasó. diluyó, Pasa ¿no? que Vidal creció 11 puntos ahí. Entonces, exactamente, bueno, entonces hay que ver, porque también tenés concejales, intendentes, ¿no? O sea, la boleta tiene una atracción y hay que ver cómo lo logran. Va a ser muy difícil. Pero lo que pasa es que ahí la gente es como un balotaje a senador. Va a ser como en vez de ser paso y primera vuelta, sea la primera pero no vuelta y obligatorio. segunda vuelta, ¿no? Es decir, es un balotaje voluntario. Y acá no va a haber empate técnico, porque con un voto te quedas con 2 senadores y con un voto teniendo te en quedas cuenta con eso, 1. Rosendo, puntualmente, por un voto simbólicamente es mucho, digo. Acá Ayer sí. el gobierno comunicacionalmente arbitró los medios para dar un golpe de impacto con un recorte para los de Unidad Ciudadana sesgado y dar 7 puntos de diferencia, cuando hoy a la mañana nos encontramos con un empate técnico. Insisto en ese punto. Rogelio Frigerio no dio ninguna explicación de por qué se interrumpió el conteo de votos cuando estaba la orden de continuarla, y la gente de Correo Argentino dice que no tiene nada que ver, que la orden la dio Rogelio Frigerio para con la empresa privada que está haciendo el conteo. ¿Por qué no fueron más allá, ya que una de las banderas es la transparencia? ¿Por qué no fueron hasta el final del conteo de ese 4%? Así sabríamos, qué sé yo, si hay un 0,3 a favor de Bullrich o 0,3 a favor de Cristina. Eso es lo que tiene que cumplir el gobierno. No lo hace ni responde Frigerio quedó tampoco. Como, ayer el gobierno falló. Falló en la comunicación y falló en transmitir transparencia con el Es el comicios. mismo Frigerio que dijo que había 9 tiene centros que de cómputos, 9 centros de cómputos nuevos para agilizar justamente el conteo de votos, el sufragio, y también había más de 3.000 personas afectadas. Después de las 2 de la mañana, dice Moró, hay que corroborar si es verdad o mentira, de ese grupo de gente solamente quedó el 20%.
Digo, ¿hay intención de que se hay- sepa la verdad? Hay algo que no entiendo. O sea, ¿alguna vez tuvimos una elección en donde a las 12 de la noche tuviéramos el 100% de las mesas escrutadas? Nunca. Por eso digo, viste reconocimiento. Por O sea, eso ¿cuánto se demoró? ¿Qué fue lo que, digamos, más allá de si hubo o no interrupción, Sí. digamos, la investigación me imagino que la harán, pero, digamos, ¿qué es lo que se demoró? ¿De Porque verdad? más o menos los Lo que tiempos pasa son es de que en madrugada. las últimas horas las mesas se iban cargando de a muy poquita cantidad. Eso era lo que pasaba. Entonces se iba extendiendo muchísimo el resultado, un resultado que recién a las 4 de la mañana, cuando salió Cristina, se habían escrutado creo que el 94% de las mesas, 94. pero ya las últimas se iban dando con muy poquito dato. Eso era lo que pasaba. Y cada a 10 medida que iba minutos, pasando la en vez hora, de cada dos, cada vez perdón, iban en vez de cada escrutando dos, menos mesas. No te olvides que Perdón. Scioli reconoció a las 7 de la tarde su derrota y después a la noche le descontaba todo Yo el tiempo. recuerdo perfectamente esa elección y Claro. recuerdo estar a la madrugada No, viendo claro, cómo pero los Mariana, números cambiaban. 2015, Él ya había reconocido. para hablar con números, 2015, el escrutinio, que es la última elección, Por digamos, eso. la última que se hizo, que es la que más fresca tenemos, La se presidencial. escrutaron para el escrutinio provisorio, que es lo que cerró justamente ayer a las 4 de la mañana, el mismo porcentaje que la que se escrutaron ayer. Pero el tema es las banderas que se levantan, digo. Pero, Si la sí. bandera que levantó Frigerio es, vamos a tener un conteo más rápido, nuestra bandera es la Pero transparencia. perdóname, Yo sí, esa es si la me, bandera si que me levantó. permitís, yo lo recomendaría al gobierno. Primero lo que dije, que presente los resultados nacionales. Segundo, que vos necesitas un sistema para la carga, donde las mesas que van entrando No cambien las expectativas, sean claro. correspondientes a la composición, de manera que vos con un 25% escrutado, Ya tenés un patrón ya general. sabés que esa tendencia... Eso, Rocío, pasa yo le que preguntaba, los gobiernos- eso es interesante cómo es el proceso, porque estamos hablando de un proceso que Sí, no se exacto. conoce Por con eso yo claridad. pregunto, digo, ¿cómo es? Porque, Esto es ¿cuánto así. se demoró? ¿Cómo debería haber sido y Pero no fue? esto es El así, problema de mirá. que la matanza haya sido escrutada más tarde quizás colaboró, Por obviamente, supuesto. en que el porcentaje aumentara porque Cristina estaba muy bien en la matanza. Lo que llega al lugar, ¿sí? Lo que llega a la empresa, que es la que computa los votos, que es una empresa privada, como decía, que es la misma empresa que lo viene haciendo de los 90 y es una de las empresas que lo hace prácticamente en todo el mundo. O sea, es la misma empresa, se llama Indra. Bueno, esa empresa lo que recibe son los telegramas. Que vienen por el correo Telegramas que argentino. llegan, exactamente, gracias a la lógica que tiene el correo argentino. Esos telegramas van llegando como van pudiendo, ¿sí? Algunos desconfían del correo y dicen, no, el correo los manipula. Bueno, eso es una de las opciones. Pero lo cierto, ¿cuál es? Que hay recorridos que se hacen buscando los telegramas de esas urnas. Por ejemplo, te doy un caso que puede haber ocurrido en algún momento en la provincia de Buenos Aires. Hay 5 mesas en ese colegio, ya se terminaron de contar 2 urnas y faltan todavía contar 3 urnas. ¿Qué se hace en ese caso? No se espera que se termine, sino que se agarran las 2 urnas que ya están cerradas, continúa el recorrido y en una segunda ronda vuelven a pasar por esa escuela, tal vez ahora queda una urna por contar, entonces vuelven por a eso llevarse agarran otras el 2. telegrama por escuela. Sí. Hay varias rondas por escuela, es decir, hubo escuelas donde quienes buscaban los telegramas tuvieron que pasar un par de Yo veces. escuché una cosa que no la entendí, que muchos de los presidentes de mesa habían metido el telegrama dentro de la urna. Sí, es muy común. ¿Qué pasa? Que en realidad ponen el telegrama dentro de la urna y tiene que ir separado. Entonces después lo que la Cámara Electoral tiene que, en el Abrir. escrutinio, esas no se pueden abrir en el escrutinio Hay que esperar. provisorio. Hay que esperar al escrutinio definitivo. Porque hay 2 Es un telegramas. error, Hay digamos. 2 telegramas. Uno que efectivamente va adentro de la urna y otro que va afuera, que es el que va a este centro de cómputo. En el centro de cómputos hay 1.200 computadoras, literalmente 1.200 computadoras. Los telegramas van entrando en el orden que van llegando. Si el correo manipula o no, deberá ser investigado, pero O sea en que ese vos lugar... decís que es el hecho de que la matanza haya llegado más tarde, digamos, no tiene que ver con una Si el- estrategia, sino con Si que... el correo no manipuló, la empresa ya no puede manipular. ¿Por qué? Porque le van llegando los telegramas como van... Bueno, El justo tema la- que perdón, le un gusta momento, el un momento, tema quiero es te- estar déjame terminar el juntando una proceso. mesa de Areco y una de Matanza. Por eso, ¿cómo es el sistema? Hay 1.200 computadoras, entonces 600 computadoras están mirando un telegrama y 600 computadoras están mirando el mismo telegrama. respeto que sí. ¿Sí? Cuando entra un telegrama, suponete vos, Mariana, estás en un lado del centro de cómputo, yo estoy del otro, no sabemos dónde está cada uno, nos podemos conocer o no. Al mismo tiempo, sin que nosotros nos sepamos, a 2 personas les llegue el mismo telegrama. ¿Para qué? Para que nadie se haga el vivo y lo cargue mal. ¿Por qué? Porque si no también uno dependería de los que están haciendo el data entry. Los data entry. Entonces a mí me llega el mismo telegrama que a vos. Si ponemos lo mismo,
Listo, ese telegrama ya se computa y van a los El resultados. tema es cómo llegan esos telegramas, porque... Llegan por correo, por eso bueno, digo. está bien, No, pero pero el hay tema que ver es si es... Perdón, el si es- recorrido del perdón. camión, chicos, es básico el recorrido del camión. Pero, Mercedes, hay ¿Por que qué ver si lugar eso iba es primero y de- después? Por favor. Si es desideologizado. Digo, de la misma manera, si hubiesen agarrado 300 mesas de La Matanza Sí. y las publicaban a las 9 de la noche y hubiesen dicho, Claro, Cristina bueno, 40, pero esto cambiemos es histórico. 18. Los que hemos Por eso. cubierto elecciones Siempre durante pasa lo años, mismo. llevamos cubriendo las elecciones desde la época de Menem. Siempre vimos que el partido gobernante al principio de la elección, Es en este verdad, escrutinio es un golpe de previsorio, impacto. iba ganando y la oposición se quejaba. Y cuando cambia el gobierno, pues es al revés. ¿Te acuerdas que cuando en la época de los Kirchner siempre ellos iban a ganando? Pero al como dice principio? Y Julio, lo si mismo la propuesta pasa de la ahora. nueva política era supuestamente cambiar determinadas mecánicas, cuando Moró habla del secuestro de votos bonaerenses, inmediatamente Rogelio Frigerio, si más no quería, podía mandar un tuit diciendo nos estamos ocupando, no estamos reduciendo el personal en el correo y vamos a contar todo hasta el final, dadas las instancias de esta elección con Nadie décima. hablaba, nadie Pero hablaba. acá hay Habló algo Adrián importante. Pérez a las 3 de la mañana, pero antes Bueno, nadie pero acá hablaba, hay nadie algo daba importante. información. ¿Por qué nunca? ¿Por qué es materialmente imposible que no? Porque vamos a hablar de las cosas técnicas para opinar, pero en base a la información correcta. ¿Por qué nunca un escrutinio provisorio llega al 100%? ¿Por qué? Porque hay mesas recurridas. y Porque hay todo mesas observado. recurridas y telegramas muchas veces observados. ¿Qué significa esto? Es lo que yo estaba contando. Entra un telegrama. Si cargamos lo mismo, el telegrama va. Si cargamos diferente, ese telegrama va a observación. Claro. Y ese telegrama, perdón, Es solo una lo puede aburrimiento, observar la ¿eh? Estás justicia viendo electoral. en pantalla es un telegrama, así son. Pero Así mucha es. gente se quedó con el tema ese. Solamente lo puede observar la justicia. ¿sí? Ahora, No es que ayer viene alguien y dice, bueno, Mariana se quiso hacer la viva y puso mal, entonces contamos como puso Leuco. No, lo tiene que observar la justicia. Y lo mismo pasa en un montón de telegramas donde no se entiende. Esos Ahora, telegramas se arman a mano. Leuco. Hay un montón de telegramas que pasa muchísimo y después se ve Ahora, con el es escrutinio increíble, final ¿no? se Que sea entiende. tan Lo que es rudimentario. llamativo en la coherencia peronista de Cristina es que su brazo derecho sea Leopoldo Moró. Esto demuestra una coherencia histórica impecable. Bueno, y Gregorio Bueno, pero es Dalmón, uno, de los, abogado. perdón, es uno de los radicales. El radicalismo se partió en varias partes, por eso también Fue en algún candidato a punto... presidente del radicalismo. Claro, en algún ¿Cuánto sacó? momento también algunos acompañaron a Lustó acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, tanto Macri ayer como Cristina, si bien mostraban exaltados un triunfo cada uno en lo suyo, hablaron de abrir para un diálogo, para sumar a nuevas fuerzas. Digo, me parece que los dos están necesitando pescar fuera de la pecera. Sí. Hay que ver cada uno Pero también para hay, dónde va. hay data y hay sensación térmica de lo que fue un búnker silencioso durante horas, como el de Cristina. No, era un velorio. No Era había un velorio, velorio. era un velorio. A ver, vos estás ahí, sos militante. Y pensás, decir, te viene la euforia o el éxito o el fracaso de arriba. Y no venía nada. Es más, o sea, se habla de que Cristina hasta los retaba a los intendentes en un momento porque se creyeron que iban perdiendo por 5 puntos. O decían Y- que no les habían prohibido cantar. ¿Dónde están mis determinadas- 40 puntos? ¿No? Claro. ¿Qué se sabe de eso, de cómo se vivió en el búnker? La soberbia en retirada es difícil, de que se vuelve compleja. Está tremendo. Julio vino bueno, cargadísimo. y ya hablando de que no durmió bien, se acostó tarde. Julio y Guillermo Moreno, que también quedó afuera. Estaba desesperado por fueros. Con esa actitud democrática que él expresaba. Pero Néstor cuando perdió la del 2009 reconoció a la 1 de la mañana. Perdimos por 2 puntitos. Por 2 puntitos. Sí. No, lo que estaría bueno es que, digamos, yo creo que este chiste de decirlo antes o después y al final se saben los resultados, es una pavada. pavada. Lo que no, No, es una no, pero es pavada publicitario, es un que hay, efecto publicitario. perdón, hay que pensar qué pasa si se llega a un empate de esta naturaleza en las reales, Bueno, que obvio. sería un problema Ahora, porque perdón. no podés No se terminar. llega, no se llega porque si hay el por- gobierno solamente decidió por un hacerlo voto así, ganás. se equivocó. Sí, pero Bueno. pero ¿quién va a decidir un voto si te quedan 6 puntos por Yo abrir? te digo que, y si bueno, está todo anoche imputado? hasta las 4 de la mañana Intendenta hubo, de la por favor. Matanza. hubo mucha gente que ayer hasta las 4 de la mañana estuvo esperando la Sí. definición y el resultado. O sea, no era un dato A ver, que yo iba le pasaba así de pregunto largo, a era un dato Fernando, a importante. Mariela, a Julio, a Rosendo, que han vivido y han cubierto tantas elecciones, digamos, ¿esto les sorprendió lo que sucedió ayer? No, ¿Me pareció no. distinto a otras elecciones? No, el tema con la elección, siempre la elección bonaerense termina a la madrugada o a la mañana del otro día. Todas, siempre. La cuestión es que nunca el resultado está discutido. Aunque sea una diferencia, digo, de Narváez ganó en 2009 por 2,5 puntos. Pero se reconoció a la medianoche y ya está, era indescontable. Acá el problema es que la diferencia que había entre Bullrich y Cristina era descontable. Es decir, podía ganar Bullrich o podía ganar Cristina. Y el Ahora, silencio perdón, del gobierno, esto es lo que Fernando, nadie decía empastó, nada, claro, nadie decía nada, o sea, claro. fueron 2 o 3 horas en donde Pero nadie emitía opinión, Las nadie caras no contaba qué estaba mienten. La pasando. cara de cuando está dando el discurso Cristina, Sí.
de la gente que iba a ver a Cristina es de angustia. Son rostros de angustia, no son rostros de alguien que acaban de escuchar que su candidata dice hemos ganado. En el 73... Fíjate que el kirchnerismo, uno de verlo en tan el 73 saca el peronismo el 49%. Estábamos en Santa Fe y Oro, que ahí era el central. Y Ricardo Balbín dice, tendría que llegar al 50, pero nunca llegó. Y Ricardo Balbín dice, cierra la elección y cierra el balotaje como opción. Pero Julio, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, con los resultados definitivos gana Cristina? ¿No es un papelón para el gobierno? Sí. No, yo no creo que sea un papelón. Lo que creo es que le sube la vara a sí mismo, porque después tiene que lograr, digamos. ¿Pero por qué sería un papelón? ¿Por qué? Sí, es un papelón, porque festejan antes de tiempo. Claro. Pero ellos no dijeron ganamos, ellos dijeron hicimos una excelente elección, que creo que la hicieron en términos de cómo daban las encuestas y la realidad. Cuando o sea, vos me parece que la lectura, o sea, ellos también sabían que ese número se iba a equiparar. No, yo me refiero solamente a la provincia de Buenos Aires, no al resto del país. Bueno, me pero parece que la provincia de Buenos Aires... Vidal, sus palabras fueron, hicimos una excelente, ¿no? Dijo algo así, no sé. Lo que pasa es que desde el gobierno, ganamos. Mariana, desde el gobierno central, Mauricio Macri lo que hizo inicialmente es nacionalizar una elección provincial. Y ahora, en las últimas horas, está justamente nacionalizando el éxito que de verdad tuvo Cambiemos en otras provincias, hasta lo sorprendió al propio Macri. Eso lo dijo desde y el primer achica la mirada sobre la provincia de Buenos Aires ante un empate técnico que todavía no sabemos. ¿Qué hubiera pasado si era Cristina presidente? Y el Si ayer a las 9 de la resultado noche. si hubiera estado a la inversa, a ver, le pregunta a Rosendo. ¿Qué hubiera pasado si Cristina era presidente el día de ayer y los números estaban dando a esa altura de la noche de esa manera? Es decir, yo descarto ninguna mala fe, pero venimos de una serie de discusiones entre la Cámara Nacional Electoral y el Ministerio del Interior por este tema. Yo creo que acá hay que sacar experiencia y corregir algunos puntos, ¿no es cierto?, en este tema. Normalmente con el 25% tiene que salir una tendencia definitiva. ¿Esto qué hace? Pues es un sistema donde se va cargando porcentualmente de acuerdo a lo que va entrando. Ese tema es lo que tienen que volver a revisar. Descarto ninguna mala fe, pero como podemos decir una elección reñida, cuanto más reduzcamos estos margen de discusión, mejor. ¿Y eso se hubiera reducido con la boleta única? Sí. ¿Con el voto electrónico? Es más rápido. Sí, es mucho O más boleta rápido. única También, papel. ¿por qué no estamos votando así? Es mucho más rápido. Bueno, Lo que porque pasa los que ahora también se es quejan del cierto resultado Bueno, no lo quisieron Votaron votar que la votaron boleta no única. al electrónico. Lo Ya en rechazó la Capital oposición. Federal, pero no todo el país. No en todo el Lo país. rechazó la oposición. De todas maneras, no ¿Pero sé por quién qué lo decía rechaza la No oposición? se puede Digamos, votar vamos- con esta elección. que si hubiera Menos sido la mal. elección así reñida con un voto electrónico hubiera sido también ¿Pero una por qué lo elección. rechaza la ¿No? oposición? ¿Por qué la oposición? ¿Cuáles son los argumentos de la oposición para Me parece rechazar el voto que electrónico? el argumento de la oposición tenía que ver con todo, con toda la ley, no solo o no exclusivamente con lo electrónico. Y lo electrónico también es cierto que tiene muchas. Ahora hubo un congreso en Estados Unidos donde Sí. se presentaron muchos sistemas y todos fueron hackeados, todos. Son vulnerables. Y en Estados Unidos. En nuestro país, con la crisis que hay de confianza y de credibilidad en todo, hubiera sido Pero catastrófico. María, Pero se si ahora soluciona también con está la boleta crisis única de papel. Totalmente, Boleta totalmente, única papel. para mí. Ahí La no hay boleta- hackeo, ahí no hay robo de boletas, Claro. ahí no hay urnas que En desaparecen, España no hay se problema con vota los así. telegramas. Igual- En España se vota así desde hace muchísimo tiempo, se resuelve la elección en muy poco tiempo, nadie tiene desconfianza de lo que sucedió y es una boleta única que de alguna manera también lo que trata de ayudar a los partidos más chicos, que si vos ayer no tenías fiscalización, no tenías reposición de boletas, estás muy complicado. ¿Y qué partido chico puede tener la cantidad de fiscales que se requiere, la cantidad de impresión de boletas? O sea, el costo de impresión de boletas para un partido chico es imposible de ¿Por qué solventar. hay tanta Lo- recurrencia de la matanza y las madrugadas cambiantes en la historia de la democracia esta contemporánea? Digo, nos acostamos con Pinky intendenta, Sí. nos levantamos con Y Pinky bueno, que había la perdido. importancia que tiene la pero por matanza. eso lo que pasó Contó, ayer pasó- alguien pasa en había todas las llegado a elecciones. Kirchner que cuando estaba en el 2009, que pierde con Francisco Narváez, le pasaban los datos a Néstor Kirchner y decía, faltan las de la matanza, faltan las de la matanza, faltan las de la matanza. Y decía, no, ya están las de la matanza. ¿Viste? Y no se animaban a decírselo porque el tipo todo el tiempo sentía que faltaba en la mesa donde él hacía diferencia, que eran la matanza. Digo, ¿la matanza queda en Tierra del Fuego? Quedó, porque me viven uno 2 la millones de pregunta de... personas, son muchas mesas, Eso, por eso es la cantidad entonces de siempre son las que tardan más en venir. Es Lo que una hacen provincia en sí misma. Pero lo que se siempre hace ha pasado que la matanza quedó relegada y era lo último, como pasó en esta elección. No, siempre porque es la que demanda más tiempo. Siempre Sí, eso ya la se primera demora sección por la cantidad electoral de viene gente. primero y la, Pero las y que la faltan tercera son de la viene matanza. última. De la matanza y de Una otros parte de- partidos. Ayer faltaba de Lejano, Mar del Moreno y Matanza falta. Esteban Echeverría, Florencio Varela, Moreno, siempre Tercera hay, sección, que es donde Cristina exactamente, que lo que sucede es eso, que tardan
en venir. No, te decía con respecto a la boleta, el sistema electrónico es objetado por el tema del hackeo y muchos no lo quieren. Los dirigentes políticos tradicionales, Moró es un ejemplo, nunca quisieron pasar a boleta única. Siempre defendieron la boleta sábana porque la corporación política en la boleta sábana se mete, se oculta adentro y pueden mantener ¿no? muchas veces el privilegio de estar en la política y en los cargos públicos. La boleta única es una muy buena solución. 100% tampoco es confiable porque hace 2 años en Santa Fe, en la elección, se terminó 3 semanas después, hubo que hacer el recuento definitivo y del CEL perdió 3 semanas después por 2.300 votos. Pero hoy es el sistema que todos creen que es el mejor. ¿Y ahora qué nos espera de acá?